Un año empieza y también un año acaba. Por lo tanto, llega el momento de echar la vista atrás y revisar la cosecha cinematográfica. Ha llegado el momento del vídeo con las mejores películas del pasado 2021. Saludos, saludos. Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez. Y esto son las críticas sosegadas. Hola, amigues de habla hispana. Feliz semana cinéfila para todos. Siempre en enero podéis esperar el vídeo con las mejores películas del año pasado, aquellas grandes películas, notables películas que yo disfruté muchísimo y que recomiendo de manera encarecida y entusiasta. Como bien sabéis, es un listado compuesto de películas que han recibido algún tipo de estreno comercial en España durante el año 2021, entendiendo estreno comercial como un estreno bien en salas de cine o bien en plataforma de streaming, como pueda ser Amazon Prime, Disney Plus, Movistar Plus, Netflix o Filmin. En paralelo a la publicación de este vídeo, tendréis disponible en mi perfil de Letterboxd un listado completo con todos los estrenos que he podido ver en el año 2021 ordenados de mejor a peor. Una lista de más de 150 títulos donde podéis encontrar muchos de aquellos grandes títulos que a lo mejor alguno de vosotros esperaréis ver en el vídeo y que sin embargo no van a estar. A su vez, el día 31 de diciembre del 2021 pude dejar en mis redes sociales una pequeña selección de 16 menciones especiales, 16 películas también muy recomendables que no entran en el vídeo, no entran en el listado, pero por muy poco, donde encontráis películas como Zeros and Ones de Abel Ferrara, como Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, como El Último Duelo de Ridley Scott, como Mandíbulas de Quentin Dupieux. Tenemos 24 películas, por lo tanto no perdamos más el tiempo y vayamos al grano. Empezamos en el número 24 con uno de los grandes estrenos de Netflix de los últimos meses. Hablamos por supuesto de la película Fue la mano de Dios o È stata la mano di Dio de Paolo Sorrentino. Hay varios elementos de interés, creo que es una película en particular que funciona en el plano emocional, es una película emotiva, sensible y es una película también que maneja, digamos que con cierta eficacia, este humor costumbrista y este humor, digamos que estrafalario y grotesco del cine habitual de Sorrentino, que por supuesto es un eco en grandes cosas de Fellini. Le falta una cierta cohesión, hay un claro punto de inflexión y digamos que bien puede ser que te alinees con una o con otra. Yo personalmente disfruto mucho más con la segunda mitad de la película que con la primera. Y personalmente me parece que es una película en la cual el estilo no está correctamente hibridado con el tema. Este estilo habitual de preciosismo estético, creo que aquí es más un pegote que otra cosa, es una solución cosmética. La película supone una evolución a nivel argumental con respecto a películas previas, pero no es una evolución a nivel formal, y seguramente hubiera necesitado una evolución formal. Mucha gente criticará que es una película muy machista y muy sexista. Es la mirada incipiente de un adolescente napolitano. Y esas edades estás pensando en lo que estás pensando. Generalmente, el varón heterosexual de 17 años está en lo que está. Por lo tanto, creo que la película es coherente y que tenga esa visión. La película no está intentando ser objetiva, está intentando dar la mirada de un joven de aquellos años, de la Nápoles de los años 80. Continuamos en la posición número 23 con la ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín del año 2020. Hablamos de la película La vida de los demás, o There is no evil, la película iraní de Mohamed Rasulov. Es una película episódica, una película con 4 episodios, una película sin ninguna duda irregular también, pero con momentos poderosísimos. Creo que es una película que quizás peca de ir de más a menos. Es una película realmente súper potente en transmitir estos grandes problemas políticos, estos grandes problemas de represión, de falta de libertades, de miedo, de opresión en la sociedad persa. La película abre con una historia excelente, la primera historia es extraordinaria y seguramente también podemos disfrutar mucho de la tercera y de la segunda. La película no siempre calibra bien esta elegancia y esta sutileza para hablar de la opresión sin mostrarlo con un cierto efectismo y un tremendismo morboso. Realmente virtuosa, con planos largos, una película con escenas de seguimiento casi en plano secuencia, de un tipo que escapa de una cárcel, una película realmente con juegos de encuadre interesantes que juega con el fuera de campo. Quizás puede ser que no fuera la mejor película ese año en Berlín, pero creo que es una justa ganadora y una película que sin ninguna duda pasó demasiado desapercibida y bien merece vuestra atención. En el número 22 es el turno de una película que compitió en el Festival de Venecia del año 2020. Hablamos de la película rusa Queridos camaradas, dirigida por el veteranísimo Andrei Konchalovsky. Un ejemplo perfecto de cómo hacer cine político con sobriedad, con contención, con elegancia y sin pecar de moralina, sin pecar de soflama, sin pecar de tremendismo. Muy trabajada a nivel formal, pero sin entrar en virtuosismos pretenciosos. Es una película muy bien encuadrada, con un virtuoso blanco y negro, y una película que consigue transmitir perfectamente la impresión psicológica que causa las sociedades totalitarias en los individuos, la silenciación de los asesinatos masivos, poderosa protagonista femenina, y esta película es sorprendentemente rápida, es una película muy directa, muy concisa, que va al grano, extremadamente enfocada en su narración, sin tiempos muertos, está continuamente moviéndose, y sin embargo ya os digo que en ningún momento levanta la voz, en ningún momento se excede en el horror y en el dolor, sino que todo ello lo mantiene en
porcentajes muy adecuados, logrando aún así impregnar con extrema eficiencia todo el metraje de esta tragedia histórica y que os invito por supuesto a que recuperéis. En el número 21 tendremos la que seguramente será la película más polémica de este vídeo, la película más polémica de este listado. Hablamos de la película Nuevo Orden del cineasta mexicano Michel Franco. Es una película efectivamente desagradable, es una película efectista, sí, es una película dura, una película desgarradora, el caos ciudadano, el levantamiento, sobre cómo la policía agrede contra los ciudadanos. Una película quizás que se puede considerar violencia por violencia, ataque por ataque, desagrado por desagrado, pero creo que la película en ese sentido pretende eso, pretende incomodarnos, el espectador viéndola está vulnerable y los personajes son vulnerables. Es una película efectivamente cruda, una película desagradable y violenta. Disfruté bastante de su puesta en escena, creo que es muy virtuosa en cómo está grabada, en cómo coreografía los movimientos, en cómo articula en un espacio cerrado a muchas personas moviéndose a distintas velocidades. Pese a estar hecha con, imagino, no tanto dinero, nos ofrece grandes tomas generales de la ciudad sitiada muy impactantes. Y es una película que considero que todos aquellos que sean realmente curiosos de la imagen, curiosos de este cine político y de este cine de la guerra y del conflicto armado, creo que bien merece la pena que se asomen a ella y saquen sus propias conclusiones. En el número 20 me regocija hablar ahora de Tres pisos, de Nanni Moretti. Es una película, por supuesto, deliciosa, ¿no? Quizás centrándose en una de las tres historias, porque tenemos tres pisos, tres familias y tres historias en paralelo, a través de distintos momentos temporales. Quizás podría haberse ahorrado algunas elipsis, quizás no era necesario dejar pasar 10 años. Bien es cierto que a lo mejor su tramo intermedio no está a la altura del tramo final o del primer tramo. Es una película de extrema sabiduría, de extremo humanismo, de extrema empatía, una película capaz de decir mucho o muy poco, como digo, sin que la gente verbalice los problemas, sino a través del movimiento de cámara. La cámara se mueve con elegancia, maneja secuencias excelentes para hablar de la locura, para hablar de las alucinaciones, integra un cuervo en la casa, juega con el plano contra plano para ver cómo algo que parecía que estaba ahora no está. Una película con un reparto lleno de grandes nombres como Ricardo Scarmaccio o como Margherita Bui. Todos están muy inspirados, todos están realmente excelentes, que trata sobre temas muy interesantes, sobre los conflictos de abuso de género en un contexto familiar, sobre ese renegar de un propio hijo. Un nuevo ejemplo de que el día que Nanni Moretti no esté, le echaremos mucho de menos, y es uno de esos grandes cineastas y un nuevo ejemplo de ese cine que nunca debemos dejar pasar. Continuamos ahora con una película realmente desgarradora y otra película que pudo también competir en el Festival de Venecia del año 2020. Hablamos en la posición 19 de la película Bosnia Quo Vadis Aida de Jamila Svanik. Es una película que en ocasiones es quizás moralmente reprobable porque escoge opciones morbosas, hacer espectáculo de la muerte y del horror y hacer espectáculo de la masacre, lo cual siempre es cuestionable, pero creo que es una película súper poderosa, muy contundente e impactante a nivel dramático. Y la película transmite muy bien este agobio, esta sensación de a contrarreloj, esta manera de jugar con el tempo y con la atmósfera y con la tensión y con el agobio y con el hervidero de seres humanos que temen por su destino y su vida. La película realmente es un torbellino de agobio, de intriga, de tensión, de asfixia como espectador, de asfixia cinéfila. Creo que el cine debe hacernos sentir emociones fuertes, debe hacernos reflexionar, debe hacernos recapacitar sobre nuestra existencia, y yo creo que esta película en ese sentido es realmente poderosa. Ahora viene uno de los múltiples momentos graciosos del vídeo, porque en la posición 18 tenemos una película de la que ya hablé en el vídeo de mejores películas del año pasado, y ahora me voy a explicar por qué. En el puesto 18 tenemos la película americana independiente The Assistant de Kitty Green. Efectivamente es una película que mencioné en el vídeo del año 2020 en el apartado de menciones especiales, cuando hablaba de aquellas grandes películas que metería en mi lista pero no podía meter porque no habían recibido estreno comercial. Fui un Agonías, fui un Bocas y la película, unos pocos meses después, se estrenó. Bien es cierto que no se ha estrenado en cines, es una película que ha ido directamente a Filmin, por lo tanto es una pequeña lástima que la gente no haya podido disfrutarla en una sala. Y por lo que a mí respecta, es la gran película feminista de los últimos meses, ¿no? No he visto mejor retrato en los últimos tiempos de la violencia laboral, ¿no? De esta violencia sórdida, de este despojar a la gente de su energía vital en un escenario laboral, en una oficina, ¿no? Tenemos un trabajo de encuadre para mi gusto interesante, tenemos un enorme trabajo interpretativo de Julia Garner, en una película de la cual ya he hablado en otros vídeos, por lo tanto no me quiero extender más. En el número 17 tenemos una de las películas más obscuras del listado. Hablamos de una película que también compitió en el Festival de Venecia el año 2020 y que sin embargo no fue a salas de cine y quedó enterrada sin ningún tipo de aviso en una plataforma. Hablamos de la película India el discípulo de Chaitanya Tamane, una película realmente muy interesante. Bien es cierto, ojo, es una película que dista de ser para todo el mundo. Una película realmente lenta, aburrida y exigente. Son 2 horas y 2 horas en las que apenas pasa nada. Es una película de trance, una película de viaje psicológico y de viaje emocional. Es una película, como digo, que hace un retrato muy preciso de lo tóxico y lo nocivo que es el virtuosismo técnico, el virtuosismo de los músicos, la dura vida de aquellos músicos que dedican su vida a llegar a ser excelentes en algo sin llegar a alcanzarlo nunca. Muy lírica y muy poética, una película también formalmente deliciosa, con estos planos circulares que se mueven despacito de manera milimétrica alrededor de un escenario. Tenemos también unas tomas a cámara lenta con travelings laterales del protagonista yendo en moto, y quizás puede sentirse algo fría y que no acaba de haber una conexión emocional súper intensa con el protagonista, pero creo que es un buen retrato, como digo, a nivel cultural. Es una película culturalmente rica, pues nos
adentra en un aspecto de la sociedad india que no siempre estamos tan acostumbrados a ver los occidentales en la pantalla, ¿no? En el cine, y aprovecho este altavoz que es este vídeo para reivindicarla y instaros a que la veáis. En el número 14 tenemos una película cuya inclusión en la lista es realmente extrañísima. Yo mismo no contemplaba para nada que fuera a estar, pero oye, siendo rigurosos y viendo estrenos, hablamos de la película suiza Madame, de Stefan Riethauser. Aquellos que lleváis siguiendo mi canal desde hace tiempo seguramente recordaréis un vídeo del Documenta Madrid 2019 en la cual ya hablé largo y tendido de Madame. Madame es una película del año 19, una película que está aquí porque se estrenó comercialmente en España el año pasado. Se estrenó en enero de una manera muy sigilosa, sin que nadie lo dijera, en Movistar Plus. Digamos que una carta en forma de película, una película emotiva, en tanto película de conexión y de retrato familiar es realmente potente, una película también súper potente en su uso de materiales, una película que continuamente juega con el material de archivo, una película también que combina esta idea de el cine casero, pues no es una película de un director que empezó a hacer cine desde muy pequeño, y además una película también súper poderosa de la experiencia de un tipo saliendo del armario. En todos estos aspectos la película funciona muy bien, es virtuosa a nivel de puesta en escena, es virtuosa a nivel de código. Hablé mucho de ella en su día, os remito a ese vídeo, lo tendréis disponible en la descripción y seguramente aquí arriba. Sé que es muy difícil de recuperar, pero aquellos que tengáis Movistar Plus no dejéis de verla. En el número 16 tenemos quizás la película más emotiva, más tierna, más enternecedora y más bonita que vi en todo el año, la película francesa Al abordaje de Guillaume Braque. Una película súper pequeña, una película de muy pocos personajes, inmensa en su calidad humana. Una película cálida, una película muy divertida, una de las comedias más divertidas que he visto en mucho tiempo, una película sencilla, una película natural, una película que fluye y una película que para mi gusto logra lo más difícil, que es transmitir naturalidad extrema y que nada chirríe, nada resulte artificioso, nada resulte falso. Una película sobre el absurdo, sobre la fatalidad, sobre lo impredecible, sobre lo azaroso, las contingencias. Es una película que formalmente no tiene grandes aspavientos, es una película que no es exhibicionista, no es una película que quiera presumir de puesta en escena, pero creo que está muy bien grabada, con planos de seguimiento muy bien trazados, con una fotografía cálida que funciona muy bien para este periodo estival, pues es una película que ocurre en verano. Las interpretaciones son notables, excelentes, absoluta ternura. Es una película que parecía que simplemente sería una frivolidad tonta, pero no solamente divierte muchísimo, sino que además conectamos a un nivel extremo con sus personajes. Realmente desearíamos abrazarles a todos, desearíamos llevárnoslos de cañas y que no debéis dejar pasar. Hablamos de Al abordaje de Guillaume Braque. En el número 15 tenemos la mejor película española del año 2021. Hablamos de la película 3, de Juanjo Jiménez Peña. Tiene una interpretación central excelente de Marta Nieto. Creo que es una película que, por supuesto, parte de una premisa muy interesante, rompe por su premisa, rompe por cómo esta premisa casa con el fantástico, pero sobre todo es interesante cómo la va utilizando, pero es una película que pronto deja todo esto para convertirse en un drama de personajes sobre la relación de esta protagonista con su pasado y de esta protagonista con su madre, y es una película que es interesante cómo utiliza estos sucesos extraños que le suceden a la protagonista para, digamos, que articular viajes al pasado y viajes en el tiempo. Es una película, como digo, pequeña, pero una película muy efectiva, por supuesto a nivel acústico realmente trabajada. Juega con el sonido de una manera ingeniosa, como el sonido es un vehículo canalizador para relatos, que un personaje pueda conectar a nivel emocional intenso con el pasado de un lugar a través de los sonidos que en él quedan. Bien merece que todos vosotros vayáis a verla cuanto antes. En la posición número 13 tenemos quizás una de las mayores infamias de ausencia de salas de cine del año 2021. Hablamos de la película El Caballero Verde, dirigida por David Lowery. En España ha ido directa a Amazon Prime, no se ha visto en cines, y esto es una auténtica vergüenza. Es una película estéticamente deliciosa, es una película que es auténticamente apabullante y deslumbrante en su aparato formal, su combinación de dirección artística, de decorados, de paisajes, de cómo en un solo plano se puede combinar el recuerdo o la imaginación y la realidad, de cómo a través de una secuencia de montaje podemos combinar entre lo que realmente está ocurriendo y lo que el personaje cree que pudiera llegar a ocurrir si toma una decisión diferente. Una película que sobre todo nos lleva por el purgatorio emocional del protagonista, muy peculiar a nivel moral, sobre este código de honor de los caballeros, este viaje, esta penitencia, esta penuria, al fin y al cabo una película de aventuras. La película es el goce del estilo, es el goce del color, es el goce del uso de la música, por lo tanto no podéis dejar de ver El Caballero Verde de David Lowery. En el número 12 tenemos quizás una de las películas más trágicas, más desgarradoras y tal vez más evocadoras de todo el listado. Hablamos de otra película que también pasó súper desapercibida de salas de cine. Hablamos de la película japonesa El Teléfono del Viento de Nobuhiro Suwa. Os digo que es una película también larga, exigente, pero es un auténtico ejemplo de elegancia y de tacto a la hora de hablar de una desgracia colectiva. Es una película que vuelve a los hechos del maremoto de Fukushima a través de el respeto, a través de un viaje desgarrador de una muchacha que vaga, una muchacha que va encontrando distintas familias. Es otra película de la que pude hablar el año pasado, es uno de esos menciones especiales del año pasado, si no me equivoco, porque es una de esas películas que tampoco sabía si se iba a estrenar. Creo que la película merece muchísimo la pena. La película El Teléfono del Viento es una película sensible, una película triste, una película trágica. Os invito, por supuesto, a que os acerquéis a esta sensible y alegórica propuesta que es El Teléfono del Viento de Nobuhiro Suwa. En el número 11 tenemos una película que ha puesto de acuerdo a la cinefilia más intelectual
del panorama español al menos, que es la película japonesa La ruleta de la fortuna y la fantasía, de Ryusuke Hamaguchi. Una película que mantiene alguna conexión estilística con el cine de Hong Sang-soo, pero que a mí personalmente funciona mucho mejor que todas esas, ¿no? Tiene 3 historias que casan perfectamente entre sí y hablan sin ninguna duda sobre la rememoración y sobre la puesta en escena a través de una representación, suplir un vacío, dar salida a un trauma, dar salida a un amor atascado, dar salida a un recuerdo, ¿no? Las 3 tienen este punto en común. Las 3 son películas sobre el deseo, es una película además extremadamente sensual y es una película, como digo, que trata temas muy ardientes a través de la conversación. Es una película que enteramente está apoyada en conversaciones pausadas, pero con juegos interesantes visuales. Tenemos puntuales zooms, tenemos juegos de montaje. La película juega a través del encuadre, a través de los reflejos, a través de elementos del mobiliario urbano, como van a ser, por ejemplo, las escaleras mecánicas de una estación de autobuses o estación de metros o de trenes, no me acuerdo bien. Funciona, como digo, por su guión, por cómo integra al final de cada historia momentos de catarsis emocional, y la película sobre todo es capaz de alcanzar momentos muy sinceros de explosión de emotividad a través de la contención rígida de los actores. Ejemplo de cine japonés sensible, cine japonés contenido. Quizás no sea tampoco el grandísimo peliculón que muchos de mis compañeros pregonan, pero creo que es una película que sin ninguna duda bien merece la pena y que no debéis dejar pasar. Hemos llegado al top 10 y empezamos con una película radicalmente diferente a la anterior. Hablamos de una película que lamentablemente se la está pegando en cines de todo el mundo, lo cual es una noticia realmente trágica. Hablamos de la película West Side Story, eso sí, de Steven Spielberg. La película es una auténtica cátedra, una auténtica clase de puesta en escena. Las emociones fluyen a través de la música, a través de la coreografía, la narración fluye a través de la coreografía y tenemos en definitiva un caso de vigor, de torbellino emocional, de cuerpos en sintonía, una película virtuosísima. Spielberg es un director estupendo, hace lo que quiere con la cámara, es una experiencia cinematográfica de primer nivel. Sentí esa sensación espectacular, de gran espectáculo cinematográfico, de ir a una sala de cine y abstraerse por completo, y en un momento en el cual la capacidad de narrar con imágenes está en auténtica decaída, porque las películas ahora digamos que funcionan por temáticas o funcionan por atmósferas o funcionan por tonos. Tenemos una película con grúas, una película con panorámicas, una película con travelings laterales. Todavía está en salas de cine, no dejéis de ver la excelente West Side Story de Steven Spielberg. Continuamos en el número 9 con la que sin ninguna duda es la propuesta más inaccesible de todo el listado. Hablamos de la película Malmkrog, la película rumana de Cristi Puiu. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es una película que dura prácticamente 4 horas, 3 horas 40, de señores hablando, de señores discutiendo, nobles transilvanos a finales del siglo XIX, principios del XX, encerrados en una casa mientras que fuera nieva y hay revueltas sociales, discutiendo sobre filosofía, sobre moral, sobre política internacional, y la película es apasionante. Es una película durísima, es una película que no da tregua, es una película que exige atención permanente, una película que agota, interesantísima a nivel teatral, a nivel discursivo, es una película en la cual la cámara hace en todo momento cosas rarísimas, tenemos planos secuencias eternos en los cuales la persona que habla de repente está fuera de campo, en todo momento hay una coreografía interna del servicio entrecruzándose y yendo y viniendo, súper rica, súper compleja, llena de capas, llena de elementos. Es un documento cultural apasionante. La película tiene una excelente dirección de fotografía, tiene un excelente vestuario. Como digo, la cámara va libre, ahora sostiene un plano muchos minutos, ahora va cambiando continuamente el encuadre con el montaje interno. No puedo más que recomendar a aquellos cineastas más valientes y que estén dispuestos a sumergirse en los cenagales más difíciles, la película Malmkrog, de Cristi Puiu. En el número 8 tenemos otra película de la que ya he hablado en el canal y casi nadie está mencionando en los listados. Hablamos de la película noruega del documental noruego Gunda, de Víctor Kosakowski. Una película que me parece excelente por muchos motivos. Me parece que es un alegato hacia el animalismo y hacia el respeto de la vida animal y hacia el respeto de aquellos seres vivos con los que compartimos el planeta, sin ningún tipo de sensacionalismo. Vemos animales viviendo alegres en un entorno, pero pese a que solamente vemos la parte más bonita de sus vidas, intuimos la tragedia, porque no en vano, a través de la disposición del espacio y de cómo ellos interactúan con el espacio, vemos continuamente que el espacio no les pertenece, que no es suyo. Ellos son un elemento de trueque, un elemento de cambio, ellos son un elemento comercial, están de paso, ya desde el inicio, ya desde este nacimiento de los cerditos intuimos que hay un riesgo permanente en sus vidas. Y otra película también que funciona a nivel visual de una manera notable. Es de un virtuosismo apabullante, con una cámara que se mueve, con estos travelings, con estos movimientos milimétricos controlados de manera mecánica, con este blanco y negro prístino. Bien es cierto que no conectará igual con el público dependiendo de tu conexión con los animales. Me parece que es un ejercicio documental de extremo rigor, de extrema delicadeza e higiene. Una demostración más de algo que personalmente aplaudo muchísimo, que es como hablar del horror y de la tragedia y del infierno sin apenas mostrarlo. En el número 7 tenemos el plato fuerte de Netflix para la próxima temporada de premios. Hablamos de la película El poder del perro, dirigida por Jane Campion, adaptación de la novela homónima de Thomas Savage. Una película realmente súper interesante, un western de estos de deconstrucción de la masculinidad, un western revisionista podríamos decir, que opera en dos líneas temáticas. En primer lugar es una crítica feroz sobre cómo los roles sociales y los roles de género que asumimos pueden ser toda una cárcel, y también hay todo un discurso sobre la masculinidad tóxica y la homosexualidad reprimida, por supuesto. Una película
película muy poderosa, sobre todo en el retrato del personaje de Benedict Cumberbatch, a través de esta figura del machito alfa y del machito tóxico, digamos, que está reprimiendo su propia naturaleza y su propio deseo, ¿no? Una grandísima banda sonora de Johnny Greenwood, a nivel tonal es una película muy interesante, una película opresiva, una película con una tensión permanente, con secuencias muy potentes, como puede ser, por ejemplo, esa secuencia en la cual el personaje de Kirsten Dunst intenta tocar el piano y no acaba de poder hacerlo porque tiene la presencia aterradora del personaje de Cumberbatch en el piso de arriba. Y también creo que la película no es todo lo sutil que la gente proclama que es. Creo que la película, digamos, que a partir de la mitad se explica bastante a sí misma, no creo que sea para nada tan sutil. Es una película que, digamos, que verbaliza poco, que todo lo hace a nivel de visual y funciona muy bien con su juego de los códigos del western. Es una película que funciona muy bien a nivel tonal, con una violencia clara tanto cuando se está manifestando como cuando está contenida. En el número 6 tenemos una de esas películas avaladas con la etiqueta de Cannes 2020, una de esas películas que habría competido en la edición del Festival de Cannes del año pasado si hubiera tenido lugar. Hablamos de la película francesa Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, de Manuel Mouret, un auténtico deleite por su juego con la narración. Es una película que es todo un juego de capas y capas de narración sobre sí misma. Es una película que, digamos, continuamente está reflexionando sobre el papel del narrador, ¿no? Y de cómo se pueden combinar diferentes narradores para crear versiones distintas de unos mismos hechos, ¿no? Y una película que continuamente está demostrándote cómo el pasado y lo sucedido puede quedar completamente trastocado a través de la narración oral. Pensamos que hay un romance aquí, pero realmente el romance está en otro lado. Es una película de amoríos cruzados, de deseo, de pasión, de sexo, con un continuo bombardeo de deliciosas melodías de música clásica. Tenemos a Schubert, Chopin, tiene momentos muy logrados de encuadre, de colores. Son esas películas, digamos, que sobre el cortejo y sobre el juego amoroso de los pequeños burgueses. Está continuamente ofreciendo un giro detrás del giro y detrás del giro, y continuamente cuando crees que la tensión y la pulsión amorosa van en una dirección, de repente va hacia otra. Considero que es una película realmente interesante y una de las grandes películas del cine francés de los últimos tiempos, ¿no? Como bien demuestra, por ejemplo, el hecho de que Cahiers du Cinema la incluyera en su listado del año pasado. En el número 5 nos encontramos con otra película de la que ya hablé el año pasado, ¿no? En esas clásicas menciones especiales. Hablamos de la película First Cow de Kelly Reichardt. El gran western de los últimos tiempos es el anti-western, ¿no? Porque al fin y al cabo el estilo de Reichardt es hacer westerns muy alejados de lo habitual. Son westerns de la no espectacularidad, son westerns de la no épica. Son, digamos, que retratos en cierto punto realistas de lo dura y lo desangelada y lo complicada y hostil que era la vida de aquellos nuevos colonios en esa tierra prometida, ¿no? Esa llegar a esa tierra salvaje. Es la película sobre dos amigos, dos pobres amigos maltratados por muchos motivos, intentando encontrar un camino e intentando ganarse la vida de una manera noble y honorable en un oeste, como digo, salvaje y frío e inhóspito y continuamente atacado por todo tipo de indeseables, ¿no? Es una película muy tierna, una película muy humana, una película muy fría y muy contenida, que muchos pensarán que es una película aburrida, pero creo que tiene un tempo muy coherente porque está trazando relaciones, está construyendo personajes. Es una película también deslumbrante a nivel fotográfico, que construye este recorrido histórico a partir de unos restos físicos, personajes hablan poco, pocos gestos, pero encuadres muy medidos, ediciones de montaje muy claras, muy preclaras. Es una película en definitiva muy sensible y muy lírica, muy bonita a la par que triste. Llegamos al top 4 y en el número 4 tenemos una pequeña trampa, porque muchos dirán que esta película no debería estar aquí. Hablamos de Lovers Rock de Steve McQueen. ¿Cuál es el problema con esta película? Que podrían algunos decir que no es una película porque forma parte de una miniserie de la BBC. Se llama Small Axe, que son, digamos, que 5 películas y esta es una de ellas. Es una película que es un ejemplo perfecto de cómo hacer cine de temática racial de una manera nada didáctica, nada insistente. Nos permite construir la identidad cultural de la comunidad jamaicana en Londres a través simplemente de una noche de música. Una hora de bailes, ¿no? Una hora de cuerpos en sintonía, una hora de danza, una hora de reggae, una hora de sensualidad y de cortejo y una hora de deliciosa realización cinematográfica por parte de Steve McQueen, ¿no? Esa cámara se mueve, se desplaza al compás, en planos largos, siguiéndoles por esa pequeña casa, con esa tensión que percibimos fuera, con esa presencia de la policía. Una película con auténticos temazos, una selección muy heterogénea. Una película que me consta, creo que está en Movistar Plus. No dejéis de ver Lovers Rock de Steve McQueen. En el número 3 tenemos una auténtica delicia de película, una de las cineastas más interesantes de los últimos años. Hablamos, por supuesto, de Petite Maman de Céline Sciamma. Me encantó hace un par de años la película Retrato de una mujer en llamas, dirigida, por supuesto, por Céline Sciamma. Una película que trata sobre conflictos maternales y sobre relaciones entre dos generaciones distintas de mujeres a través de esa conexión generacional y de esa conexión en el espacio y en el tiempo a través de ese hogar compartido de una manera deliciosa. Es una fábula al estilo de Miyazaki, experta y precisa en el uso del montaje, en cómo hace elipsis, en cómo salta entre un tiempo y otro a través de un mismo espacio. La manera que tiene de enunciar visualmente esa casa es auténticamente exquisita. Creo que es un viaje emocional poderoso, es una película que trata también la pérdida, nos muestra cómo a través del fantástico y de salirnos de la realidad podemos encontrar esta conexión última entre una madre y una hija en un momento de suma dificultad emocional para ambas, ¿no? Porque encuentran, digamos, que ese reflejo. En el número 2, otra película de la que he hablado intensamente en el canal hace no tanto. Hablamos, por supuesto, de ese grandísimo peliculón que es Annette. Annette de Leos Carax, un musical delicioso, una película exquisita, una película efectivamente artificiosa, una película teatral, una película histriónica, una película excesiva, una película que abraza lo grotesco y que abraza lo ridículo, pero que lo logra a través de la excelencia visual, a través de la pasión, a través del desgarro, a través del exceso, a través de la demencia y la locura, a través de los celos, a través de la presión que
que sienten esas grandes figuras mediáticas en el trato con el público a través del enjuiciamiento en redes sociales, de cómo tu ambición puede hacer devorar tu entorno. Una película que supone por fin ese encuentro de los hermanos Sparks, de esos grandes artistas que son los Sparks, con el cine, con grandes ecos de cine clásico, una película con ejercicios interesantes a nivel iconográfico, con disoluciones, con decorados, con maquetas, unas interpretaciones desgarradas, con una Adam Driver en estado de gracia, con una exquisita niña Ned. Sí es cierto, película larga, película que es verdad que también va de más a menos, pero película con unos momentos que me hicieron levitar. Pero no puedo más que recomendar con extremo entusiasmo la película Annette, de Leos Carax. Y concluimos, ¿no?, con el peliculote, concluimos con esa grandísima película, es la película El contador de cartas, del maestro Paul Schrader. Todo un tratado y todo un eco, por supuesto, de la obsesión de Schrader con el cine de Robert Bresson. La película deja de ser una traslación del diario de un cura rural, de la cual pude hablar en mis películas del confinamiento, a un contexto contemporáneo. Es el purgatorio en vida de una persona atormentada. Es un hombre que quiere purgar sus pecados, es un hombre que se odia a sí mismo, es un hombre que no puede con la carga de su pasado, que no puede con su trauma y que quiere expiar su culpa a través de encomendarse de manera asceta y monacal a una actividad, y que desarrolla entrañables relaciones con un par de personajes, como son el gran personaje de Tiffany Haddish o el personaje de Ty Sheridan. Es una película que también habla de una manera dura, consecuencias muy potentes, sobre el trauma de la guerra de Irak, sobre cómo la guerra deja grandes secuelas psicológicas en aquellos afectados y que la vivieron desde dentro. Una película con una atmósfera deliciosa, una película que huele a cigarro, que huele a puro, que huele a bourbon, no una película viciada, una película elegante, una película sensual, ¿no? Una película deliciosa en la puesta en escena, una película dirigida como Los Ángeles. Realmente es una película que tiene un lenguaje visual con planos circulares, con planos de seguimiento confundidos. Oscar Isaac, como bien imaginaréis, está excelente, está tremendo. Tiene momentos excelentes de puesta en escena, la combinación con la música, como también integra en ocasiones ópticas aberradas, la violencia. Es una película que también es súper violenta, pero solamente en puntos concretos. La violencia estalla en momentos puntuales y el resto del tiempo está soterrada, pero se siente en el ambiente, se palpa en el ambiente. Una película, como digo, recargada, una película, por supuesto, recomendadísima, grandísimo peliculón, El contador de cartas, de Paul Schrader. Hasta aquí, amigos, hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado mi listado con esos 24 peliculotes que considero que son las grandes películas, las notables, mejores películas, o incluso obras maestras de lo que nos ha dejado el 2021, y espero, por supuesto, que el 2022 nos deje tantas o más películas de idéntica magnitud. Os invito, por supuesto, a recuperarlas, os invito, por supuesto, a que las comparéis con vuestras propias elecciones, que veáis en cuántas coincidimos y en cuántas quizás no estemos de acuerdo. La aventura, por supuesto, va a continuar mucho más, nos espera un año lleno de gran cine y un año lleno de vídeos en el cual espero que podamos compartir esta pasión todos juntos. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en celuloides en remojo en estorjuez.com, así como en otras webs como Revista Mutaciones, Cinemadoc, Videodromo o Cine y Sé Feliz. Activa la campanita para que te avise de los siguientes. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal, y si pinchas aquí, verás otros vídeos que quizás te gusten. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.